Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Alonso Gurmendi, soy profesor de Derecho Internacional y estoy aquí retomando un poco las sesiones que tenemos con Enfoque Internacional, gracias a Enfoque Derecho. Y esta vez quería hablar con ustedes del autogolpe, golpe de Estado que ha habido en Venezuela. Bueno, ¿qué es lo que pasó en Venezuela? La Corte del Tribunal Supremo de Justicia, tomado por el oficialismo de Nicolás Maduro, decretó que el Parlamento o la Asamblea Nacional de Venezuela estaba estaba cometiendo desacato y como tal le removió las facultades para gobernar. Ahora, frente a ese hecho, el, eh, el fiscal de la Nación determinó que eso quizás podía ser un problema de separación de poderes y hubo una respuesta internacional bastante clara de parte de varios países, Brasil, Perú, Chile. Y a raíz de eso, Nicolás Maduro, que es el jefe del Consejo de Defensa de Venezuela, solicitó que el Parlamento, que el Tribunal Supremo de Justicia le anule esa sentencia para que el Parlamento recupere sus funciones. Entonces, esa situación ha sido descrita para mí correctamente como un golpe o un autogolpe. Entonces, la cuestión aquí es analizar qué sucede una vez que, entre comillas, se le devuelven las funciones al Parlamento. ¿Está todo bien o todavía no está todo bien? Bueno, lo cierto es que la democracia es mucho más que simplemente tener elecciones cada cierto tiempo y es mucho más que simplemente la idea de que exista un Congreso o un Parlamento. Entonces, desde el momento en el que ya no existe separación de poderes y una parte del Poder Ejecutivo puede solicitarle al Poder Judicial que le devuelva facultades al Poder Legislativo, ya claramente no hay separación de poderes y sin separación de poderes no hay democracia. Y esto no es así en Venezuela solamente con este autogolpe, sino que la situación en Venezuela hace tiempo que ya no es una democracia, en la medida en que para que exista democracia, además de separación de poderes, además de la existencia de elecciones, tiene que haber también un mínimo de respeto por los derechos humanos, libertad de expresión, tiene que haber una sociedad civil participativa, y eso es algo que en Venezuela no ocurre hace mucho tiempo. Ya desde el 2014 el gobierno de Maduro está utilizando la fuerza en contra de sus opositores abiertamente, causando muertes en las calles, hay prisioneros políticos y digamos que no hay ninguna voluntad de cambio en el gobierno para fomentar, arreglar la crisis humanitaria que vive Venezuela. Por ese motivo es que el secretario general de la OEA, Almagro, emitió un informe de decenas de páginas explicando por qué la situación de crisis humanitaria, la situación de derechos humanos y la situación política de Venezuela daba pie a que se active la Carta Democrática Interamericana. Bueno, la Carta Democrática Interamericana fue el documento creado a iniciativa del Perú a raíz de los acontecimientos durante el gobierno de Fujimori para evitar que existan alteraciones al orden democrático constitucional de los países miembros de la OEA. Este tratado permite llamar a los países miembros de la OEA a discutir una situación de alteración constitucional democrático y puede incluso llevar a la suspensión del país de la OEA. El objetivo de Almagro era, por primera vez en la historia de la Carta, que sea la misma Secretaría de la OEA la que determine que debe activarse la Carta. Normalmente es un Estado miembro el que lo solicita, esta vez no, es de frente la OEA misma. Y, digamos, activar la Carta Interamericana ya es el resultado, digamos, correcto, ¿no? El Perú y otros países han tomado ciertas medidas diplomáticas, digamos, desde el rompimiento de relaciones por parte del Perú, pasando por condenas en comunicados internacionales, comunicados conjuntos, y ya ha llegado a un punto en el que es necesario tomar una medida regional. El intento de cerrar el Congreso puede indicar, como decía el profesor de la Católica Oscar Vidarte, un intento por cubanizar Venezuela, y eso es un motivo de preocupación claramente. Entonces, en los últimos años ya del gobierno de Maduro, es importante que la comunidad internacional tome una posición democrática y clara en defensa del pueblo venezolano. No me parece aceptable justificar una
ruptura de ese tipo del orden democrático, más aún viniendo de un país como el Perú, que no solamente ha enfrentado problemas similares, sino que además es el padre de la Carta Democrática Interamericana. Creo que el Perú y los peruanos tenemos la memoria y la responsabilidad de estar del lado del pueblo venezolano. Bueno, entonces la situación de Venezuela tiene que llamarnos la atención y preocuparnos, sobre todo también en el contexto de la región, en donde no solamente ha sido Venezuela también el que ha tenido problemas constitucionales, sino también Paraguay, en donde de forma poco transparente se está intentando reformar la constitución para que el presidente Cartes pueda reelegirse. Entonces yo diría que hay que estar atentos a nivel regional para proteger la democracia en toda la región. Bueno, y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Los invito a darle like a la página de Enfoque en Facebook y a seguirnos en YouTube. Nos vemos en la próxima.